Spider Deku. Cat 43. Primeros días de clases. Izuku se encontraba en su cuarto, caminando por el techo y las paredes, mientras intentaba ponerse su pantalón para poder ir a clases. Afortunadamente la escuela preparatoria Mitown no obligaba a los alumnos a llevar uniforme, lo cual era una preocupación menos para él. Izuku terminó de ponerse el pantalón mientras volvía al piso para ponerse los zapatos rojos que le encantaban usar. Sin perder más tiempo comenzó a empacar los libros y cuadernos que necesitaría para el primer día de clases, cuando un grito lo incitó a apurar su actividad. Izuku, date prisa para que puedas comer algo antes de que se te haga tarde, gritó Inko desde la cocina. Izuku, apurado por las palabras de su madre, dejó de lado acomodar bien los cuadernos, los tomó todos y los metió al mismo tiempo en su mochila que parecía que iba a reventar. Después disparó una telaraña hacia su traje y tiró de ella para acercarlo y meterlo en su mochila, o más bien empujarlo lo mejor que pudo para que entrara y cerrara la mochila. Izuku la agarra por una de las correas y sale corriendo de su habitación hasta que llega al comedor y la avienta a un lado mientras saluda a su madre con un beso en la mejilla. Vaya, así que al fin terminaste de ordenar todo para ir a la escuela, preguntó ella. Si ya tengo todo arreglado, no te preocupes, afirmó Izuku. Es bueno escuchar eso, aunque debo suponer que también llevas tu traje, ¿verdad? Claro, ya sabes, después clases pienso salir a patrullar. Está bien, no pienso reprocharte, pero solo recuerda que no debes faltar a tus clases por ser Spider-Man. Si bien el hecho de que ayudes a la gente me alegra, no debes descuidar tus estudios ni tu vida, menciona Inko. Oye, no tiene por qué preocuparte, mamá, todo va a estar bien, dijo él. Inko se mantuvo un poco insegura para un instante mientras servía el desayuno para ambos. Izuku comió su desayuno rápido, dejó su plato en el lavabo, tomó su mochila y se despidió de su madre para salir corriendo hacia la estación de tren para ir a la escuela. Él había pensado antes en balancearse para llegar más rápido, pero sabía que se terminaría desviando para ayudar a la gente. Izuku llegó a la estación y abordó al metro mientras saca su teléfono para pasar el tiempo. Al parecer Kamui Works había detenido a un tipo en un traje entallado blanco y verde que se hacía llamar Slide. Según los vídeos que habían publicado, el tipo era muy resbaladizo, literalmente. Bueno, al menos le alegraba saber que el héroe de madera ya estaba completamente recuperado de sus heridas, pensó él. Izuku siguió checando su teléfono, pasando desde más noticias sobre héroes salvando personas y deteniendo crímenes hasta artículos sobre figuras de edición limitada de los mismos héroes. Esto no hubiera causado una emoción tan grande en Izuku si no hubiera visto una figura de All Might cargando en sus hombros y espalda a varios civiles. Izuku reconoció la escena del video que le encantaba ver cuando era niño. Ese recuerdo se remontó a su mente por unos instantes. En el video se escuchaba la voz de un hombre diciendo: es increíble, ya ha salvado a casi 100 personas, mientras All Might salía con más civiles a su espalda mientras decía: porque ya estoy aquí. El recuerdo en la mente de Izuku terminó rápido cuando la bocina del vagón dijo el nombre de la estación en la que debía de bajar. Checó su teléfono una vez más, indeciso si debía preordenar la figura que costaba $200, pero decidió consultarlo con su madre cuando regresara a casa. Después de todo, aunque no eran pobres, no podía gastar el dinero equivalente de 2 semanas de alimento en plástico para exhibir en una repisa. Izuku a su escuela sin perder más tiempo. Al llegar a la escuela buscó rápidamente su salón y al entrar decidió sentarse cerca de la ventana esperando a que el resto de sus compañeros llegaran para que comenzara la clase. Mientras esperaba, Izuku volvió a sacar su teléfono y decidió hablar un rato con Uraraka. Después de que él y su madre se quedaran viendo anime mientras comían katsudon, decidió hablar con Uraraka para avisarle que había conseguido un lugar en Mitown, y allí fue cuando él se enteró de que ella había logrado entrar a la IUE, y después de eso la conversación continuó por un rato más en los que Izuku se enteró de que Uraraka se mudaría a un departamento en Musutafu para poder asistir más fácil a la IUNEI. Si le preguntaran, él diría sinceramente que todas eran buenas noticias. No solo había entrado en Mitown, sino que su amiga había logrado entrar a la IUNEI y se mudaría a su ciudad, así que ahora podrían verse más a menudo. Sin lugar a duda eran buenas noticias. Izuku abrió el chat y escribió: hey Uraraka, ¿cómo te está yendo hoy? ¿Ya conociste a tus nuevos compañeros? Esperó unos minutos y después volvió a guardar el teléfono al ver que no había respuesta. Izuku recostó su cabeza en el escritorio mientras miraba por la ventana. Empezaba a reflexionar sobre su vida.
Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si era araña me hubiera picado antes quizás, solo quizás Kacchan y yo podríamos seguir siendo amigos, incluso podría estar estudiando en la IUE y en estos momentos, aunque si eso hubiera pasado no hubiera ayudado a tantas personas, o bueno a quien engañaba él sabía que si veía a alguien en peligro se hubiera aventado sin pensarlo para ayudar después de todo sus piernas simplemente se hubieran movido solas, una ligera sonrisa apareció en su rostro mientras los alumnos terminaban de llegar. Después de un tiempo Izuku vio entrar al mismo profesor del examen de admisión, el hombre con tranquilidad se dirigió al escritorio, colocó su portafolio en él y empezó a sacar lo que él suponía que era material para la clase del día, el hombre lagarto que Izuku recordaba del examen, pero no conocía su nombre por apenas llegar a tiempo tomó un tiempo más para acomodar todas sus cosas antes de pararse enfrente de la clase. Buenos días estudiantes, algunos de ustedes quizá me recuerden del examen de admisión, pero para los que no me conozcan déjenme presentarle, soy el profesor William Connors y seré su profesor durante el primer año de clases. Ahora antes de comenzar me gustaría pedirle que hagan una fila afuera del salón para que podamos dirigirnos al gimnasio a recibir la ceremonia de apertura. Los alumnos se levantaron de sus asientos y después de formar una fila afuera del salón comenzaron a seguir al profesor hasta llegar al gimnasio donde se sentaron en las bancas y esperaron a que los demás grupos llegaran. El gimnasio se empezaba a llenar hasta que las puertas se cerraron y el director subía a un podio enfrente de todos los alumnos, empezó a hablar sobre las responsabilidades y lo que se esperaba de los estudiantes, mientras con una sonrisa de entusiasmo intentaba motivarlos. Director de la preparatoria Midtown. Bienvenidos a un nuevo ciclo en Midtown High. Cada generación que entra por estas puertas trae consigo un misterio. ¿Quiénes serán ustedes cuando salgan de aquí? No lo sabemos aún, pero sí sabemos que este lugar está hecho para que encuentren la respuesta. Aquí no medimos a las personas por la fuerza de sus manos ni por la rapidez de sus mentes, sino por la capacidad de levantarse cuando caen, de aprender cuando se equivocan y de compartir lo que descubren con los demás. El verdadero valor no está en lo que uno puede hacer solo, sino en lo que logra construir junto a otros. Este año les pediremos esfuerzo, disciplina y coraje. Pero también les pediremos algo más difícil, que se atrevan a ser ustedes mismos, incluso cuando el mundo les diga que no pueden. Porque la grandeza no nace de seguir un camino marcado, sino de abrir uno nuevo. Recuerden esto, no importa cuán pequeñas parezcan sus acciones, siempre pueden cambiar la vida de alguien. Y en ese cambio, ustedes mismos se transforman. Así que hoy no celebramos solo el inicio de clases. Celebramos la posibilidad de que, entre ustedes, nazcan las historias que algún día inspirarán a otros a ser mejores. Después de las palabras del director, todos los alumnos volvieron rápido a sus salones para comenzar las clases. Las clases comenzaron después de eso. La teoría de los quirks era bastante interesante. Entender el funcionamiento y las limitaciones de los quirks era algo que siempre intentaba hacer cuando veía héroes peleando en las calles. Si bien no podía considerarse un prodigio, sentía que sabía lo que hacía. También empezaron a ver la historia del heroísmo como tras la aparición de los quirks, el surgimiento de los primeros héroes y la era oscura del heroísmo. La sociedad había cambiado mucho. Tras varias horas de clase, Izuku salía de la escuela para el primer día de clases. Había sido bastante bueno, las palabras del director calaron profundo en él, se había sentido identificado y hasta cierto modo feliz de que alguien pensara así en clases. Todo transcurrió normal. Después de eso las preguntas se hicieron menos recurrentes. Algunos le preguntaban a veces si había entendido los temas que estaban viendo, otros simplemente querían tener una conversación normal con él. Todo esto fue muy agradable hasta que el momento que deseaba que no pasara llegó. El tema sobre los quirks. Para Izuku, si bien ya no tenía ese problema, debía fingir que sí para no levantar ni la más mínima sospecha que lo relacionara con Spider-Man. La situación lo estaba poniendo muy nervioso hasta que al fin fue su turno. Esperaba muchas reacciones, rechazo, burlas, incluso que tomaran un enfoque más físico, pero para su sorpresa no pasó nada. Sus compañeros siguieron conversando entre sí, incluyéndolo sin ningún problema, y cuando preguntó por qué, su respuesta lo sorprendió aún más. ¿Por qué no? Que no tengas quirk no te hace menos, ¿sabes? Simplemente te hace diferente, igual que todos. Sí, hombre, eso no cambia nada. No es como que fueras una cosa extraña o un monstruo, sigues siendo una persona. No tienes por qué preocuparte, solo un idiota molestaría a alguien por no tener quirk.
Izuku mentiría si no aceptara que esas palabras no lo hubieran calmado, al menos estaba seguro de que esas palabras eran sinceras y no lo intentaban de engañar. Si fuera así, su sentido arácnido le avisaría, o al menos eso esperaba. La función de su sentido arácnido aún lo desconcierta un poco a veces, simplemente es la sensación de que algo no está bien y otras le dice exactamente qué va a pasar. Bueno, al menos fue un buen día, las clases por fin acabaron y ahora podría dedicar tiempo a ser Spider-Man. Rápidamente se metió a un callejón oscuro y se puso su traje, guardó su ropa y colocó su mochila a su espalda, preparado para empezar a patrullar. Saltó a la cima del edificio y comenzó a balancearse por la ciudad. 2 horas después de iniciar, Izuku estaba acostado en una hamaca de telarañas que había hecho entre 2 edificios mientras comía algunas donas. Oh vaya, creo que ahora entiendo por qué los policías comen cada vez que esperan algo. No hay nada más que hacer, vigilar, comer, esperar. Dios mío, ojalá que ocurriera algo, diría Izuku mientras masticaba una dona. Izuku sacaría su teléfono para ver si alguien le había mandado un mensaje. Para su alegría había recibido un mensaje de Uraraka y otro de su madre. Sin perder el tiempo desbloqueó el teléfono y los leyó. Mamá. Hola Izuku, solo quería avisarte que ya se acabaron los huevos, así que, si puedes antes de que regreses a la casa, pases a la tienda por huevos orgánicos. Por cierto, ten cuidado y te quiero mucho. Oh vaya, bueno, no es como que esté haciendo mucho ahora mismo. Veamos ahora qué dice Uraraka. Uraraka. Hola Midoriya-san, si ya conocí a casi todos mis compañeros, hoy fue un día bastante intenso. ¿Intenso? Me pregunto qué rayos pasó para que fuera así. Izuku comienza a escribir. ¿Estás bien? ¿Qué fue lo que pasó para que tuvieras un día intenso? Izuku guardó su teléfono en la mochila y se la colgó a la espalda mientras se dejaba caer al vacío y disparaba una telaraña segundos antes de que su cuerpo se estampe con el suelo. Bueno, supongo que regresaré a casa. Después de todo, el chico al que estoy buscando no ha aparecido y no hay ni siquiera una anciana que necesite ayuda para cruzar la calle. Izuku se balancea por las calles en dirección a la tienda de conveniencia más cercana para comprar los huevos antes de regresar a casa. El balanceo continúa por unos minutos más hasta que baja y entra a la tienda, mientras el dependiente se le queda mirando. Mientras Izuku empieza a buscar en la tienda los huevos orgánicos, una chica pelirroja con aspecto de conejo entra a la tienda repentinamente y empieza a buscar algo cerca de la caja de cobro. Izuku se detiene por un segundo al ver la apariencia de conejo, pensando que quizá era la heroína profesional Mirko, pero después de pensarlo por un segundo recuerda que la heroína es peliblanca y no pelirroja. También después de observarla bien se da cuenta que toda su apariencia de conejo es parte de un disfraz, así que deduce que quizá es una cosplayer fan de la mujer conejo. Izuku toma los huevos y se dirige a pagar a la caja, cuando de la anda la mujer saca un arma de fuego y le apunta a él y al dependiente de manera intermitente. Su sentido arácnido le avisa que de hecho si está en un peligro latente, pero sin darle importancia, deja los huevos en la caja y le pregunta el dependiente por el precio. Esto causa molestia en la chica, que empieza a amenazarlo con dispararle en la cara si no se calla y le entrega el dinero. Izuku sin mirarla dispara una telaraña hacia sus manos y tira de ella arrebatándole el arma para después pegar sus pies al piso seguidos por sus hombros al techo. Izuku vuelve a preguntar cuánto sería y después de pagar sale de la tienda, no sin antes decirle al dependiente que llame a la policía, y antes de comenzar a balancearse escucha gritar a la chica sobre cómo ella, la gran White Rabbit, se vengara. Él la ignora y con una telaraña sale de la escena camino hacia su casa después del día aburrido. Mientras se balancea piensa en qué momento de tener crímenes así mundano para él. Parece que después de enfrentarte a supervillanos, incluso cosas como ser amenazado por una loca que te apunta a la cabeza se vuelve algo poco increíble, piensa él. Izuku llega a su casa, entra por la ventana y sale de su cuarto con el traje puesto. Mientras saluda a su madre, abre la puerta de refrigerador y deja los huevos dentro. ¿Y cómo te fue el día de hoy, cariño?, pregunta ella. Ya sabes, nada grande que destacar, un día normal de clases, una aburrida tarde sin nada que hacer y detuve a una chica disfrazada de conejo antes de regresar, así que podría decirse que estuve bastante calmado. ¿Y cómo te fue en tu día a ti, mamá?, preguntó él. Bueno, mi día estuvo bastante bien, limpié un poco la casa y salí un rato para hablar con Mitsuki. Nada grande que destacar, dijo Inko. Ya veo, ¿y hablaron de algo en particular? Bueno, ya sabes, cosas de mamás. Ay, por cierto, Mitsuki te manda saludos, le alegro que entrarás a mi town. Oh jeje, bueno, agradécele de mi parte, diría él algo avergonzado. Ejemi, ¿qué hay de Katsuki?
Katsuki, él aprobó el examen de la IUNEI, incluso consiguió el primer de la prueba con 77 puntos, dijo Inko con una expresión algo complicada. Ya veo, bueno, eso era algo de esperar, por lo que me dijo Uraraka pelearon contra robots que funcionaban como villanos falsos y un kit de explosión sería bastante útil. Inko miró a Izuku algo preocupada, después de todo el día que la araña le picó. Izuku le había contado todo lo que había pasado ese día y eso incluía el cómo Bakugou lo había incitado a saltar de un edificio. Eso era algo que ella nunca pensó, que el niño explosivo que conocía desde pequeño podría hacer y decir que el cariño que le tenía se había ido completamente era una afirmación correcta. Sí, bueno, ¿y qué tal son tus compañeros de clase, cariño? ¿Tuviste algún problema con ellos? Preguntó Inko intentando cambiar el tema de Katsuki, su voz pasó a preocupación materna. Después de todo lo que Izuku había pasado en Aldera, mentiría si dijera que no le preocupaba que su hijo fuera tratado igual, sabía que ahora su hijo podía defenderse de cualquier abuso físico que intentaran, pero saber que lo volvían a excluir la lastimaría muchísimo. No, todo estuvo bien como te había dicho antes, fue un día tranquilo y mis compañeros, bueno, de hecho son bastante agradables, pensé que cuando se enteraran que no tenía un Kirk pasaría lo mismo que en Aldera, pero realmente no les importó. Al final tenías razón, solo me estaba preocupando de más por cómo reaccionarían. La mirada de Inko se suavizó, si bien la angustia de que su hijo fuera tratado mal nuevamente era algo difícil de superar. Escuchar que sus compañeros de clase no tenían ningún prejuicio contra las personas sin Kirk la tranquilizó bastante, eso era una cosa menos de que preocuparse. Me alegra escuchar eso, es tranquilizante saber que estás haciendo nuevos amigos, diría ella. Sí, bueno, no creo que seamos amigos aún, apenas llevamos un día de conocernos, pero son bastante agradables la verdad, así que supongo que sí podríamos ser amigos, contestaría Izuku. Está bien, no tienes por qué apresurarte, diría Inko con calma, tómate tu tiempo para ser amigos, además si tienes problemas siempre puedes seguir saliendo con esa chica. Uraraka no es así. Sí, claro, puedo seguir saliendo con ella. Y quién sabe, quizá con el tiempo puedan ser algo más que amigos, comentaría Inko para molestar a su hijo. Izuku escuchó las palabras de su madre y por un momento se imaginó esa escena, aunque rápidamente sacudió su cabeza algo sonrojada para quitarse esos pensamientos. Sí, bueno, yo me iré a mi cuarto a descansar un rato. Descansa, mamá. Descansa, Izuku, respondió Inko con esa sonrisa burlona de una madre que sabía cómo era su hijo. Izuku entró a su habitación para quitarse el traje y mientras lo hacía sacó su teléfono. Cuando su madre mencionó a Uraraka, se acordó de que le había mandado un mensaje antes de ir a buscar los huevos a la tienda, pero después de detener a esa chica se le había olvidado completamente. Izuku vio la notificación del mensaje y desbloqueó el teléfono para leerlo. Mensaje de Uraraka. Si estoy bien, bueno, el día empezó bastante bien, pero cuando llegué al salón vi como un chico alto de anteojos regañaba a un rubio de actitud explosiva que empezó a llamar extras a todos. Después de eso un hombre que parecía que se dormiría en cualquier segundo salió de un saco de dormir amarillo, el cual resultó ser nuestro profesor, y después de eso nos dio el uniforme deportivo y nos pidió que saliéramos para hacer un examen de Quirks así sin ceremonia de apertura ni nada. Oh vaya, parece que Uraraka está en el mismo salón que Katsuki, pensó Izuku mientras respondía al mensaje. Wow, eso sí que no me lo esperaba, aunque por lo que tengo entendido la IUNEI es una escuela muy exigente con sus alumnos, así que supongo que es comprensible que no les guste perder el tiempo con trivialidades como la ceremonia de apertura. Izuku mandó el mensaje y se quitó la parte superior del traje para después quitarse las botas y la parte inferior quedándose en boxer. Izuku dobló el traje y lo guardó. Cuando el teléfono sonó con un "yo estoy aquí", era el sonido de que había recibido un mensaje. Tomó el teléfono y leyó lo que Uraraka había respondido. Mensaje de Uraraka. Sí, bueno, eso no hubiera estado tan mal, pero el profesor amenazó con expulsar al que obtuviera el último lugar en el examen por no mostrar potencial y bueno, tristemente no mintió porque un chico que podía estirar el cuello fue expulsado al quedar de último. Al terminar de leer el mensaje, Izuku no pudo evitar pensar que los maestros de la IUNEI eran demasiado duros. Decir que serías expulsado por no tener potencial de héroe se le hizo muy cruel, era como si te hubieras cortado y alguien más le echara limón a la herida. Él respondió con un "oh, eso sí que fue intenso", aunque debió haber sido duro para el chico que fue expulsado el tanto trabajar duro para poder entrar a la escuela de sus sueños, para que lo echaran el primer día. No puedo imaginarme cómo se debió de sentir, y mientras Izuku mandaba ese mensaje
mensaje. Un peliverde en otro universo estornudo de la nada después de creer que sería expulsado por su profesor el primer día de clases. Después de un tiempo de seguir hablando con Uraraka, él se despide de ella para salir a comer algo antes de acostarse a dormir, y mientras el sueño empieza a tomar su cuerpo, la sensación de que los días tranquilos que estaba teniendo pronto terminarían. La mañana del día siguiente comenzó de una gran manera. Izuku se levantó temprano, esta vez completando su rutina de bañarse, vestirse y salir a desayunar. Al comenzar a desayunar no pierde tiempo en comentarle a Ser la que da figura coleccionable de All Might que había visto ayer, la cual recibió un no por parte de su madre debido al precio elevado. Después de terminar su show, Soku se despidió de su madre y salió caminando hacia la estación de tren. Cuando Izuku llega, sube al tren y comienza su trayecto tranquilo. Mientras los minutos pasan, empieza a ver noticias relacionadas con héroes que le llamen la atención. Vaya, parece que hay rumores sobre que All Might estará dando clases en la Iounei. Parece que no hay nada confirmado, pero se están iniciando investigaciones por parte de los noticieros. Supongo que le preguntaré a Uraraka después de clases. Estos pensamientos pasan por la cabeza de Izuku hasta que su sentido arácnido se manda una advertencia de la nada. Él, sin perder ni un solo segundo, alza la mirada rápidamente de la pantalla y empieza a mirar hacia todos los lados del vagón, mientras un ligero sudor frío cae por su frente. Mientras se alejan de esa estación, el sentido arácnido se empieza a calmar, causando una ligera inquietud en su interior. Demonios, eso fue demasiado inesperado. Pensé que alguien iba a atacar el tren. Por un segundo pensaría para sí mismo. Mientras el tren avanzaba hasta detenerse en una parada, Izuku vio la hora en su teléfono y al ver que le quedaban 40 minutos decidió salir. Aunque esta no fuera la parada en la que tenía que bajar, decidió echar un vistazo rápido, ya que no era normal que su sentido arácnido se activara de la nada. En su opinión, era mejor prevenir que curar. Izuku entró al baño de la estación y se puso su traje dentro de uno de los cubículos. Al terminar de ponérselo, colocó su mochila en su espalda y salió por la ventana del baño en la dirección en que su sentido arácnido se había activado antes. Un grupo de amigos caminaban. Por cómo iban vestidos podías afirmar que se dirigían a recibir clases en su escuela. El grupo, compuesto por 2 chicas y 2 chicos, llevaban un uniforme compuesto por una chaqueta gris con hombreras verdes, una camisa blanca, corbata roja y falda verde o pantalón. En el caso de los hombres del grupo, la chica que tenía un pelo azul largo empezó a bombardear con preguntas llenas de entusiasmo a sus amigos. Oigan chicos, ¿qué opinan ustedes acerca de los rumores de que All Might dará clases en la Iounei? Si es cierto, ¿creen que nos dé clases a nosotros o solo le dará clases a los de primer año? Y hablando de los de primer año, ¿no tienen curiosidad por cómo son? ¿Qué tipos de quirks creen que tengan? ¿Creen que deberíamos ir a visitarlos? ¿Y si le pedimos permiso al director Nezu para que puedan entrenar con nosotros? La chica sería interrumpida por su amiga, una chica de pelo rojo corto con el mismo uniforme. Sí, claro, sería divertido ver cómo les interrogas hasta el alma, Nejire, diría ella con una sonrisa divertida en su cara. La chica peli azul infló sus cachetes y con un ceño fruncido fingió molestia por las palabras de su amiga. Uno de los chicos, que tenía el pelo rubio y una expresión facial sonriente de caricatura antigua, rió suavemente por las bromas entre las chicas y comentó que sería interesante echarles un vistazo a sus lindos compañeros de primer año, para alegría de la chica conocida como Nejire. Sí, esa es la actitud, Mirio, diría Nejire casi con un grito lleno de entusiasmo que pondría nervioso al último integrante del grupo. La chica pelirroja notaría esto y comentaría con un tono de burla, con la intención de molestar un poco al chico. Si quizás sea una buena idea después de todo. Además, quizá los chicos de primer año podrían ayudar a Tamaki con su problemita, jeje. Nejire y Mirio entendieron rápidamente las intenciones de su amiga y decidieron seguirle el juego. O si eso es una gran idea, Yuyu, comentaría Mirio. Sí, me encanta esa idea. Es más, yo misma le pediré permiso al director para que podamos ayudar a Tamaki. El chico pelinegro del que hablaban, ahora conocido como Tamaki, se encogió un poco en sí mismo como si intentara desaparecer para evitar la atención que recibía de todos los demás de su grupo. Yo no creo que eso sea buena idea, chicos, diría Tamaki intentando no mirarlos directamente. Tranquilo amigo, solo estamos bromeando, diría Mirio con una sonrisa en su cara. El grupo de amigos continuó caminando en dirección a la Iounei, conversando con sonrisas en la cara, y para su desconocimiento un hombre calamar iba a la misma dirección que ellos con la intención de enfrentarse al supuesto nuevo maestro de la Iounei. En la entrada de la más prestigiosa escuela de héroes, los alumnos se encontraban entrando al instituto. Algunos se mantenían
charlando afuera antes del comienzo de clases sobre temas triviales, aunque el punto de interés más grande era acerca de los rumores sobre que All Might daría clases allí. En opinión de los estudiantes sería increíble que el héroe número 1 les diera lecciones, aunque para la tristeza de los estudiantes que no pertenecían a los cursos heroicos era muy probable que si All Might diera clases en la Irunei, ellos no recibirían ninguna. Después de todo, ¿quién desperdiciaría el tiempo del símbolo de la paz en clases de aritmética o cálculo? Mientras los alumnos seguían en lo suyo, el grupo de amigos por fin habían llegado a la entrada de la Irunei. Se quedaron hablando un rato más entre sí antes de entrar a clases mientras alguien misterioso miraba desde lo alto de un edificio. Un hombre con cuerpo humano, pero piel escamosa de color verde mar con algunas secciones amarillas opacas. Desde su espalda 4 tentáculos que habían perforado la tela de la bata descendían hasta descansar en el techo, mientras sus amarillos ojos vacíos miraban hacia la entrada de la Academia de Héroes. Así que ahora trabajas aquí, ¿eh? Bien, entonces me ahorras la molestia de buscarte. Ahora ha llegado el momento de que yo me alce encima del símbolo de la paz, diría el tipo misterioso, el cual claramente era un villano. Mientras los alumnos seguían entrando, un estruendo se escuchó del otro lado de la calle, y mientras una cortina de polvo que se había levantado empezaba a disiparse y con la atención de todos en ella, un tentáculo salió seguido de otro mientras una voz hablaba. Quiero a All Might, diría la persona cubierta por el polvo mientras avanzaba hasta que dio a conocer su imagen mientras se elevaba con sus 4 tentáculos, mirando a los estudiantes que se apresuraban por entrar detrás de los muros de la escuela, mientras su voz molesta volvía a escucharse ahora como un grito. Quiero que me traigan a All Might. Los gritos y el caos causado por los estudiantes que entraban corriendo llamaron la atención de los demás estudiantes en el interior y de los maestros que se encontraban preparando los materiales para dar clases. Mientras el villano calamar avanzaba a la entrada, 2 héroes salieron de la Irunei vistiendo sus trajes. Uno tenía un conjunto negro que parecía ser ajustado y de alguna extraña manera era holgada al mismo tiempo. También llevaba unos lentes amarillos con rendijas y una bufanda larga de color blanco enrollada alrededor de su cuello y hombros que cubría parte de su expresión cansada, mientras que su compañera llevaba un body ajustado de color blanco junto con un corsé negro de tipo lencería, unas media largas moradas y botas altas negras de tacón con un antifaz rojo que sinceramente no cubría nada de su cara, y un látigo rojo que agitaba ligeramente con una sonrisa en su cara. Vaya, Eraser, parece que tenemos un alborotador que quiere lastimar a nuestros lindos estudiantes, diría Milnik mientras mira al calamar. Eraser suspiraría como si el tipo que tenía enfrente le debiera dinero y con un tono molesto diría, aún ni siquiera empieza su primer día de trabajo y All Might ya está causándonos problemas. Ambos héroes se abalanzarían hacia el villano calamar con la coordinación de compañeros que llevaban bastante tiempo trabajando juntos, mientras que los alumnos que aún no habían entrado se quedaban para mirarlos pelear, y dentro del grupo de estudiantes que aún estaban afuera en la entrada observando se encontraban Mirio, Nejire, Tamaki y Yuyu con sonrisas en sus caras viendo a sus profesores actuar para protegerlos. Eraser corrió hacia enfrente mientras esquivaba los ataques intentando aprisionar sus tentáculos con su bufanda de captura. Ni siquiera se esforzó en usar su don contra él, ya que al ser un Kir mutante no tendría nada de efecto, mientras Milnik daba latigazos a los tentáculos intentando acercarse para poder usar su Kirk y dormir al tipo. Eraser vio una apertura en los ataques del villano y sin dudarlo se lanzó esquivando los ataques de tentáculos entrantes hasta que usó uno como apoyo para saltar y en el aire dio una voltereta terminando a su espalda lanzando su bufanda para inmovilizar. El calamar vio esto y contraatacó lanzando uno de sus tentáculos para capturar al héroe. Ambos ataques llegaron a su destino capturándose mutuamente, pero a diferencia de Eraser, el calamar seguía usando sus tentáculos para mantenerse en la batalla. Milnik aprovechó esto pasa a acercarse hacia él y empezar a rasgar su traje con la intención de dormirlo usando su Kirk, mientras que la niebla rosada empezaba a salir de las partes del traje rasgado. Eraser intentaba mantener la atención del villano para permitirle a Milnik acercarse, sin embargo al saber y viendo las intenciones de Eraser rápido comprendió que estaba en peligro y decidió saltar hacia la pared pegándose a ella con las ventosas de sus tentáculos mientras aprovechaba para lanzar a Eraser contra Milnik. Eraser chocó con Milnik, la cual cayó sobre su trasero atrapando a su compañero de trabajo para que no sufriera daños, y mientras ambos se levantaban para continuar con la pelea el calamar habló con un tono engreído y una sonrisa de la marca Majin Vegeta en su cara. Ustedes no pueden detenerme, no son lo suficientemente fuertes, dijo él mientras comenzaba a reírse.
Qué bien que yo sí lo soy, se escuchó una voz desde la azotea del edificio en el que el tipo calamar estaba, y mientras todos subía la miraba para ver quién había dicho eso, dos telarañas se dispararan hacia el suelo para que una figura en un traje verde y negro fuera impulsada por ellas y aterrizara una patada en la cara del villano. El villano calamar cayó al suelo con un golpe seco que levantó polvo, y en el aire Spider-Man giró en 360 grados, hasta aterrizar agachado enfrente de Midnight y Ereasereadi saludándolos con una actitud despreocupada. Vaya, pero si es nuestro amigo justiciero Spider-Man, ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos, diría Midnight con una sonrisa que incomodó un poco a Izuku y que hizo que un chico con el pelo en forma de uva sintiera celos sin ninguna razón aparente. Ereaser lo miró con molestia y simplemente preguntó, ¿qué haces aquí? Bueno, ya sé que solo pasaba y sentí que necesitabas mi ayuda, amigo, diría Izuku con un tono de voz extraño que tenía la intención de molestar un poco a Ereaser. Oh, vaya que amable eres, Spidey, pero tenemos todo bajo control, diría Midnight aún con esa sonrisa que hacía sentir a Izuku incómodo. Izuku fingió una actitud de seguridad mientras pensaba en su mente porque ella le había dicho Spidey, ese bueno, ya que estoy aquí de todas maneras me quedaré para ayudar, después de todo eso es lo que hacen los héroes, ¿no? La conversación no podría continuar debido a que el sentido arácnido de Izuku se activó avisando de un peligro entrante desde atrás. Sin perder tiempo tomó a los dos héroes como costales de papas y sin importarle las quejas de Ereaser saltó hacia arriba y giró en el aire para ver como un tentáculo que le pertenecía al calamar. Oye Spidey, sé que soy sexy con el traje, pero si quieres tomarme así primero, debes invitarme un café, diría Midnight, para burlarse de Izuku mientras se bajaba de su hombro. Un chico pequeño con el pelo de uva dijera lo injusto que era como la sexy Midnight le diera atención a un tipo en traje ajustado llamado Spider-Man, causando que recibiera miradas de asco de las chicas que aún se mantenían viendo a los héroes. Que yo no quiero eso, solo intentaba salvarlos y nada más, diría Izuku algo nervioso mientras aún tenía a Ereaser en el hombro. La conversación, si se le puede decir así, fue interrumpida cuando Ereaser le gritó a Izuku que lo soltara para después empujarlo y caer sobre su trasero aún más molesto que antes. Lo siento, oye, las palabras de Izuku serían cortadas cuando su sentido arácnido se volvió a activar. Midnight gritó cuidado mientras se movía hacia la izquierda para esquivar. Ereaser imitó a su compañera e Izuku daría una voltereta hacia la derecha esquivando el ataque descendente de un tentáculo para después abalanzarse hacia el villano. Izuku esquivó saltando hacia arriba un ataque entrante de un tentáculo, luego disparó una telaraña hacia otro para impulsarse, giró en el aire pasando en medio de dos tentáculos más y aterrizó un puñetazo en la cara del calamar que lo sacó volando contra la pared. El calamar saltó hacia Izuku, lanzando sus tentáculos con fuerza como látigos húmedos que buscaban aplastarlo contra el suelo. El sentido arácnido vibró en la nuca de Izuku y, con un giro rápido, se impulsó hacia un costado disparando telarañas a dos de los tentáculos. Tiró con fuerza, desviando su trayectoria y haciendo que se estrellaran contra el pavimento, levantando fragmentos de concreto. «Eres rápido, insecto», rugió el calamar, extendiendo otros dos tentáculos hacia arriba para golpearlo desde ambos lados. Izuku se impulsó con otra telaraña hacia una farola, giró en el aire y descendió con una patada doble que impactó en el rostro del villano, haciéndolo retroceder varios metros. Midnight aprovechó la apertura y lanzó su látigo, atrapando uno de los tentáculos y rasgando parte de su traje. La niebla rosada comenzó a salir, obligando al calamar a cubrirse. Ereaser, con precisión quirúrgica, lanzó su bufanda de captura y logró inmovilizar otro tentáculo, tirando con fuerza para mantenerlo fijo. El villano calamar rugió con fuerza, tensando sus músculos y sacudiendo los tentáculos con violencia. La telaraña de Izuku se desgarró, el látigo de Midnight fue arrancado de cuajo y la bufanda de Ereaser se soltó de golpe. Con un salto poderoso, el enemigo se elevó y cayó frente a la entrada de la UA, liberando un barrido de tentáculos que obligó a los héroes a retroceder. «No dejaré que me duerman. Quiero a all míos», gritó con furia, golpeando el suelo y levantando una onda expansiva de polvo y fragmentos. Midnight miró la escena y, con un gesto rápido, se colocó frente a los estudiantes que aún no habían entrado. «Ereaser, cubre el flanco. No podemos dejar que se acerque a los chicos». Ereaser sintió con seriedad, desplegando su bufanda para crear un perímetro defensivo. Ambos héroes se posicionaron como barrera, obligados a proteger a los alumnos que miraban con miedo desde la entrada. Izuku, en cambio, no retrocedió. El sentido arácnido vibraba con intensidad, avisándole de cada tentáculo que se lanzaba contra él.
saltó hacia adelante, esquivando un golpe descendente, disparó una telaraña hacia un tentáculo lateral y lo jaló con fuerza, haciendo que el villano perdiera equilibrio. Con un giro ágil, se impulsó hacia arriba y descargó una patada en el rostro del calamar, obligándolo a retroceder. El villano gruñó, irritado. Tú otra vez. No eres héroe, eres un insecto. Izuku aterrizó con firmeza, no necesito un título para detenerte. Mientras yo esté aquí, no vas a tocar a nadie. Desde atrás, Midnight gritó. Spidey, manténlo ocupado. Nosotros aseguraremos a los estudiantes. Eraserhead reforzó la orden con voz seca. No lo dejes respirar. Si se acerca a la entrada, todo se complica. Izuku asintió sin mirar atrás. Era él quien mantenía al calamar a raya, quien absorbía la furia de los tentáculos y quien, con cada movimiento, lo obligaba a retroceder más lejos de la UA. La batalla se había dividido. Los héroes protegían a los alumnos, y Spider-Man era el que realmente enfrentaba al monstruo. Izuku alzó sus manos y disparó una telaraña con la intención de cubrir la visión del villano, pero este reaccionó a tiempo e interpuso dos tentáculos enfrente de su cara evitando quedar cegado. Seguidamente retrajo sus tentáculos con fuerza y con la telaraña aún pegada a ellos Izuku voló en el aire hacia el calamar, rápidamente giró en el aire y aterrizó dos patadas en la cara del villano, impulsándose hacia atrás y aterrizando de pie. Cuando su sentido arácnido volvió a activarse, rápidamente se agachó inclinándose hacia la izquierda, esquivando una apuñalada de un tentáculo, seguidamente hacer un salto y girar en el aire sobre su eje, evitando la barrida de otro tentáculo para al final doblar sus rodillas e inclinarse hacia atrás esquivando otra apuñalada frontal del villano. Sin perder tiempo tomó el tentáculo con sus manos, mientras seguía inclinado y subió a él para lanzarse y aterrizar una patada en el pecho del villano, que lo desequilibró causando que cayera de espaldas. Sin embargo, usando sus tentáculos se recuperó antes de tocar el suelo y tomó a Izuku por sus pies lanzándolo lejos. Izuku voló en dirección a un poste de luz y rápidamente extendió sus manos tomándolo por en medio y girando en él para impulsarse de regreso a la pelea y tacleando al villano. El calamar usaría sus tentáculos para apartar a Izuku, el cual dispararía una telaraña y se pegaría en la pared para después atrapar dos de los tentáculos del villano con sus telarañas y tirar de ellos. El villano forcejearía con Izuku sin darse a torcer y al ver que no llegaban a nada Izuku soltaría las telarañas para correr hacia él propinándole 3 puñetazos seguidos. El villano contraatacaría intentado apuñalar nuevamente a Izuku con su tentáculo, pero este volvería a inclinarse hacia atrás esquivando el ataque. Sin embargo, esto era parte del plan del villano, que aprovechó para agarrar a Izuku con sus ventosas y lo lanzó con fuerza hacia la parte más alta del edificio. Izuku volvería a girar en el aire, aterrizando con sus 4 extremidades en la parte más alta de la pared. Fuera de mi camino, insecto, solo All Might es el único que puede detenerme, gritaría molesto el calamar. ¿Así? ¿Y por qué el Dr. Octopus está interesado en pelear con el héroe número 1 de Japón? Diría Izuku con todo de burla. Mis motivos no son de tu interés, insecto. Además, no me digas Dr. Octopus, yo no soy un pulpo, es más, ni siquiera soy doctor, reclamaría el villano. Pero usas bata y tienes tentáculo, además eso suena mejor que Dr. Skid, gritaría Izuku mientras se deja caer en dirección al villano. Este último solo gruñiría y atacaría a Izuku, el cual bloquearía el primer tentáculo entrante, desviándolo con sus manos para después hacer lo mismo con el siguiente tentáculo con sus pies. Izuku volvería a aterrizar en la pared y desviaría 2 tentáculos más para después darle un derechazo al villano, el cual intentaría golpear a Izuku con uno de sus tentáculos, el cual volvería a ser desviado por un manotazo de Izuku, el cual seguidamente lanzaría 2 golpes a la cara del calamar haciéndolo retroceder un poco. El calamar con furia arremetería golpeando a Izuku en el pecho y estampándolo con la pared para después con sus ventosas dejar pegado a Izuku a su tentáculo y estrellarlo otra vez contra la pared y soltarlo en caída libre. Izuku conseguiría pegar una de sus manos a la pared e intentaría trepar, pero su sentido arácnido se activó. Sin pensarlo se dejó caer evitando un tentáculo que atravesó el sitio donde estaba hace un momento y que se desprendió gracias a la fuerza con la que fue retirado el tentáculo. Izuku se contorsionó en el aire para mirar al villano y disparó 2 bolas de telaraña en dirección a su cara, las cuales impactaron cegando momentáneamente al villano. Seguidamente disparó una telaraña que se pegó a la pared y otra al escombro que continuaba su descenso. Mientras la telaraña se tensaba, el escombro se detuvo a centímetros de tocar el suelo y gracias a la elasticidad de la telaraña y al fuerte jalón de Izuku fue disparado a alta velocidad hacia arriba e
impactando al villano con fuerza, el cual fue elevado unos metros hacia arriba de la pared, aún tentáculos en los extremos de la pared, y los arrancaría para lanzárselos a Izuku, el cual subía con la telaraña de antes. Al ver los escombros que se dirigían hacia él, giraría en la telaraña y los apartaría de una patada para después recibir un golpe de un tentáculo, el cual causaría que volviera a caer. Rápidamente disparó 2 telarañas al pecho del villano, apoyó sus pies en el edificio y tiró con fuerza de ella, atrayendo al villano hacia él, y mientras ambos se mantenían en caída libre, Izuku lo patearía en el estómago separándose de él y girando al aterrizar en el suelo para evitar el daño. El calamar, cada vez más frustrado por no poder derribar al arácnido, rugió con furia y extendió sus tentáculos hacia la calle. Con un movimiento brutal, enganchó un automóvil estacionado y lo levantó como si fuera un juguete. Los estudiantes que aún observaban desde la entrada gritaron al ver cómo el vehículo era lanzado directamente hacia ellos. ¡Cuidado!, gritó Mirio, empujando a Tamaki hacia un costado. Nejire, que estaba al frente del grupo, abrió los ojos con sorpresa y levantó los brazos instintivamente, preparándose para esquivar. Yuyu retrocedió con rapidez, pero el auto ya estaba a segundos de impactar. En ese instante, una figura se impulsó desde lo alto con una telaraña. Izuku descendió como un rayo, extendiendo su brazo y atrapando el automóvil en pleno vuelo. El impacto lo hizo retroceder unos pasos, sus músculos tensándose mientras el metal crujía bajo la fuerza contenida. Con un gruñido, Izuku giró el brazo y dejó que el auto cayera a su espalda, evitando que golpeara a los estudiantes. El polvo aún flotaba cuando Izuku se giró hacia Nejire, que seguía paralizada por el susto. ¿Están bien?, preguntó con voz firme, mirándola directamente. Nejire parpadeó, sorprendida por la pregunta y por la cercanía del vigilante que acababa de salvarlos. Sí, gracias, respondió, aún con el corazón acelerado. Mirio sonrió con alivio, colocando una mano en el hombro de Tamaki. Eso fue increíble, exclamó, mientras Yuyu asentía con nerviosismo. Izuku no perdió tiempo. El sentido arácnido volvió a vibrar en su nuca y, sin esperar respuesta, se impulsó hacia el calamar, que rugía con más furia que nunca por haber visto frustrado su ataque. Los héroes profesionales mantenían la defensa alrededor de los demás estudiantes, pero ahora era claro, la verdadera pelea estaba entre Spider-Man y el monstruo de tentáculos. El calamar, enfurecido por los constantes golpes y esquives del arácnido, lanzó un tentáculo con sus ventosas directamente hacia el pecho de Izuku. Aunque esquivó a tiempo las ventosas, se engancharon en el traje y con un tirón brutal, desgarró la tela verde y negra, arrancando un pedazo del traje y dejándolo colgando en su extremidad como un trofeo improvisado. El aire frío golpeó la piel expuesta de Izuku, que retrocedió unos pasos con el ceño fruncido. «Oye», exclamó Izuku, señalando el pedazo de traje en el tentáculo del villano. «Eso es mío, regrésamelo. ¿Sabes lo difícil que es coser licra elástica?». El calamar soltó una carcajada grotesca, agitando el fragmento de tela como si fuera un estandarte. «Tu disfraz no te salvará, insecto. Voy a arrancarte pedazo por pedazo». Izuku, aún jadeando, se impulsó con una telaraña hacia el tentáculo y lo golpeó con una patada giratoria, intentando recuperar la tela. El villano lo apartó con otro tentáculo, pero el arácnido se aferró al muro y volvió a lanzarse. Cada movimiento era un intercambio frenético. Tentáculos que buscaban aplastarlo y telarañas que desviaban su trayectoria. Mientras tanto, Midnight y Araseread mantenían la línea defensiva frente a los estudiantes. Midnight agitaba su látigo para bloquear escombros que volaban por la onda expansiva de los golpes, mientras Araseread usaba su bufanda para apartar fragmentos y mantener a los chicos detrás de él. «Spidey, concéntrate en él. Nosotros cubrimos a los alumnos», gritó Midnight, con voz firme. Izuku respondió sin dejar de moverse. «Ya lo estoy haciendo. Pero este tipo tiene un problema serio con la moda». El calamar, irritado por las burlas, lanzó un ataque más agresivo. 4 tentáculos descendieron al mismo tiempo, buscando aplastar a Izuku contra el suelo. El sentido arácnido vibró como una alarma en su cabeza. Con un salto acrobático, Izuku se impulsó entre los tentáculos, disparó telarañas a 2 de ellos y los jaló con fuerza, haciendo que chocaran entre sí. Aprovechando la apertura, se lanzó directo al rostro del villano y descargó un puñetazo que lo hizo retroceder varios metros. El pedazo de traje cayó al suelo, y Izuku lo recogió rápidamente, sacudiéndolo con una sonrisa burlona que nadie podía ver. «Gracias por guardármelo, To Calamar. Pero no acepto devoluciones en mal estado». El villano rugió con furia, golpeando el pavimento y levantando otra nube de polvo.
La batalla estaba a punto de terminar, pero ahora la tensión era clara. Spider-Man no solo lo mantenía a raya, lo estaba humillando frente a todos. El calamar, rabioso por la humillación, lanzó todos sus tentáculos al mismo tiempo en un frenesí caótico. Cada golpe buscaba aplastar a Izuku contra el suelo, arrancar muros y destrozar el pavimento. El sentido arácnido vibraba como una alarma constante en la cabeza del joven, guiándolo con precisión. Izuku se movía como un relámpago. Saltaba, giraba, se contorsionaba en el aire, esquivando cada ataque por centímetros. Con cada esquive, disparaba telarañas rápidas que se adherían a los tentáculos. Primero uno, luego otro, y otro más. El villano intentaba liberarse, pero Izuku tensaba las telarañas con fuerza, pegándolas al suelo, a las paredes y a los postes cercanos. Poco a poco, los movimientos del calamar se volvían más torpes, sus extremidades quedaban atrapadas en una maraña de hilos que limitaban su alcance. No puede ser. Rugió el villano, forcejeando con desesperación mientras sus tentáculos quedaban cada vez más inmovilizados. Izuku, jadeando pero firme, dio un último salto hacia adelante. Ya estuvo bueno de tanto alboroto. Se impulsó con una telaraña, giró en el aire y descargó un puñetazo directo en el rostro del calamar. El impacto resonó como un trueno, haciendo que el villano se tambaleara y finalmente cayera de rodillas, inconsciente, con los tentáculos pegados y tensos contra el suelo. El polvo se asentó lentamente. Midnight bajó el látigo y suspiró con alivio, mientras Eraserhead mantenía la guardia por unos segundos más antes de confirmar que el enemigo estaba neutralizado. Los estudiantes, aún temblando, miraban con asombro al vigilante que había hecho retroceder al monstruo. Izuku respiraba agitado, con el traje rasgado en el pecho y las manos aún tensas por el golpe. Se giró hacia los héroes profesionales y los alumnos, levantando la voz con calma. La pelea terminó. Ya no va a molestar a nadie. El silencio se rompió con los murmullos de los estudiantes y la sonrisa irónica de Midnight. Vaya Spidey, si hubiera sabido que estabas así de marcado debajo del traje, ya te hubiera invitado un café hace tiempo, diría Midnight burlándose del chico. No sé si sentirme halagado o incómodo, respondió Izuku aún algo agitado pero ya recuperándose de la batalla. Eraserhead, serio, añadió. Buen trabajo. Pero recuerda, la evidencia es lo que convierte esto en justicia. Si ya sé no tengo que ser ilógico o lo que sea, diría el trepamuros. La calma se rompió cuando varios de los estudiantes se acercaron a ellos emocionados y mientras algunos felicitaban a los héroes profesionales, otro grupo se dirigió hacia el justiciero que se moría de frío por tener su traje roto. No puede ser ese Spider-Man, soy una gran fan, chillaría una de las alumnas. ¿Eres una fan?, preguntaría Izuku algo sorprendido. Si todas somos fan, diría otra chica, que presumiblemente era la amiga de la chica anterior, incluso tiene un póster tuyo en su cuarto, diría con una sonrisa burlona mientras miraba a su amiga. ¿En serio lo son? Espera un momento, ¿venden póster de mi imagen?, preguntaría Izuku aún más conmocionado porque alguien lucraba con su imagen. ¿Quién lo diría? Alguien vendía pósters del Kisa, hasta ya tenía sus propias figuras de acción. Los pensamientos de Izuku serían interrumpidos cuando una chica lo jaló del brazo para pedirle un autógrafo mientras que las demás querían lo mismo, y mientras eso pasaba Midnight ponía una sonrisa divertida. Un chico con pelo de uva se quejaba de que él no recibía nada de atención femenina y Eraser simplemente suspiraba más cansado. Mira Eraser, parece que muchas de nuestras estudiantes tienen interés en Spidey, ¿no te parece eso grandioso?, diría Midnight con un tono divertido. Esto podría ser la historia de amor de una futura heroína que tendrá el deber de detener a pareja, es como en las novelas que me gusta ver, diría Midnight de una manera muy teatral. Eraser solo suspiraría una vez más. No me pagan lo suficiente para esto, diría él para retirarse al interior de la IU y no sin recordarle a los alumnos que no llegaran tarde a sus clases. Nejire con los ojos brillando de emoción, mirando a Izuku rodeado de estudiantes. ¡Wow! ¿Vieron eso? Detuvo al calamar y encima todas las chicas quieren su autógrafo. Tengo que hablar con él, seguro tiene un montón de historias increíbles. Oye Mirio, ¿quién es ese? ¿Y por qué parece que conoce a Isawa y Midnight Sensei?, preguntaría Nejire con la misma curiosidad que muestra cuando conoce a alguien nuevo.
Bueno, él es Spider-Man, respondería Mirio de manera calmada. Él es un justiciero que opera aquí en Musutafu, terminaría de explicar Mirio mientras se rascaba ligeramente la nuca, casi presintiendo lo que su amiga estaba a punto de hacer. Nejire miró hacia la dirección donde Spider-Man estaba siendo asfixiado por su grupo de fans, mientras que ella recibía las miradas de espera de sus amigos. Si alguien pudiera leer sus mentes, habrían escuchado las mismas palabras al unísono. Adelante, todos sabemos que lo quieres interrogar. Demasiada atención, no sé cómo puede soportar que todos lo miren así. Yo me escondería, diría Tamaki encogiéndose en sí mismo. Yuyu cruzando los brazos, con una sonrisa burlona. Pues parece que a Nejire le encanta la idea de interrogarlo. No me sorprendería que lo bombardeara con preguntas hasta que se quede sin aire. Nejire girándose hacia sus amigos, con entusiasmo. Claro que sí. ¿No quieren saber cómo consiguió esas telarañas? ¿O cómo aprendió a moverse así? Es como un acróbata con superpoderes. Mirio mirándola con complicidad. Está bien, pero recuerda que acaba de pelear contra un villano. Dale un respiro antes de tu entrevista improvisada. Tamaki murmurando, casi inaudible. Seguro que no querrá hablar conmigo. Yuyu dándole un golpecito en el hombro a Tamaki. Tranquilo, no tienes que interrogarlo tú. Dejemos que Nejire haga su magia. Nejire, incapaz de contenerse, jaló a Mirio y Yuyu mientras Tamaki intentaba esconderse detrás de ellos. Con los ojos brillando de emoción, se plantó frente a Spider-Man y comenzó a disparar preguntas como una ráfaga. Hola. Increíble pelea. Dime, ¿de qué está hecha tu telaraña? ¿Es resistente al fuego? ¿Se disuelve sola? ¿Solo te sale de las muñecas o también de otros lados? ¿Cuánto peso puede aguantar? ¿Y cómo aprendiste a moverte así, como acróbata? ¿Tu traje tiene algún sistema especial o lo hiciste tú mismo? Izuku parpadeó, abrumado por la avalancha de preguntas, levantando las manos como si intentara detener una lluvia de balas. Oye. Eso son demasiadas preguntas, dijo con una sonrisa nerviosa, pero ya recuperado de la batalla. Izuku levantó las manos, intentando calmarla mientras esquivaba a las chicas que seguían pidiéndole autógrafos mientras pensaba que así abrumaba a la gente cuando preguntaba sin cesar sobre sus quirks. Nejire no se detuvo. Se inclinó más cerca, con los ojos brillando de curiosidad. Está bien, entonces dime, ¿tienes aspecto de araña debajo del traje? ¿O eres normal? ¿Tus ojos cambian? ¿Tu piel es diferente? ¿Podrías mostrarme tu identidad secreta? Solo un poco, nadie más tiene que verlo. Izuku retrocedió un paso, cruzando los brazos con gesto firme pero burlón. Oye, pero acabamos de conocernos. Además, yo no soy esa clase de araña, respondió con ironía, dejando claro que no pensaba quitarse la máscara ni revelar nada. Mirio soltó una carcajada, mientras Yuyu se cruzaba de brazos con una sonrisa divertida. Te lo advertimos, Nejire. Lo ibas a bombardear hasta que se quedara sin aire. Tamaki, medio escondido detrás de Mirio, murmuró con voz baja. Yo no podría ni preguntarle eso. Izuku suspiró, aún rodeado de estudiantes y con Nejire mirándolo como si fuera un enigma viviente. Si quieres respuestas, tendrás que esperar a la próxima entrevista oficial, o a que inventen mi figura de acción, bromeó, provocando risas entre los presentes y dejando a Nejire con más ganas de seguir preguntando. Minnig, con su sonrisa traviesa, se acercó al grupo justo cuando Nejire seguía lanzando preguntas sin descanso. Vaya, parece que nuestra querida Nejire no perdió el tiempo en intentar ligar con Spidey, bromeó, cruzando los brazos y mirando a la chica con picardía. Nejire se sonrojó al instante, abriendo los ojos con sorpresa. ¿Qué? No es eso. Solo quiero saber cómo funciona su telaraña. Replicó, agitando las manos nerviosa. Minnig soltó una risita, disfrutando de la incomodidad de la joven. Ajá, claro, preguntas técnicas, pero con tanto entusiasmo que cualquiera pensaría otra cosa. Mirio y Yuyu se miraron entre sí, conteniendo la risa, mientras Tamaki se encogía aún más detrás de ellos. Izuku, en medio de la escena, sintió un escalofrío al recordar algo importante. Su expresión cambió de golpe. Oh no, las clases. Murmuró, si llego tarde mamá va a matarme, pensó, llevándose la mano a la cabeza. Sin perder tiempo, levantó la mano en señal de despedida. Fue un gusto, pero tengo que irme. Nos vemos. Saltó hacia un edificio cercano, y en pleno aire disparó una telaraña hacia un callejón. El hilo se tensó y arrastró una mochila amarilla que salió disparada hacia él.
Izuku la atrapó con precisión, se la colgó a la espalda en movimiento y, con otro impulso, comenzó a balancearse a toda velocidad entre los edificios, alejándose de la highway rumbo a sus clases. Los estudiantes lo siguieron con la mirada, mientras Nejire aún discutía con Midnight, y Mirio soltaba una carcajada. Bueno, al menos sabemos que Spider-Man tiene prioridades, comentó Yuyu con una sonrisa. En Midtown, el profesor Connors se dirigía a su salón para dar inicio a sus clases cuando se detuvo al lado de la puerta, viendo como una mancha verde corría hacia su dirección a velocidades nada comunes. De la anda Izuku frenó instantáneamente y entró con rapidez al salón, sentándose mientras todos los miraban con curiosidad. El profesor, sin perder más tiempo, entró al salón y dio inicio a su clase. Izuku estaba tomando sus clases para analista de héroes, más específico psicología. Según el señor William, es muy importante comprender las motivaciones como los posibles traumas de los héroes para poder ayudarlos a combatir villanos. En sí tenía mucho sentido, ya que alguien con un trauma severo relacionado con su don podría colapsar mentalmente en medio de una pelea. Aunque la lección era bastante interesante, la mente de Izuku a veces divagaba hacia los pensamientos sobre esa mercancía de su imagen. Wow, nunca pensé que tendría mis propios pósters tan rápido, imaginaba que llegarían, pero después de un par de años, no de un par de meses, pensaría él mientras seguía escribiendo. Mientras las clases continuaban más temprano que tarde, el receso llegó e Izuku se levantó, guardó sus cosas y decidió salir al patio para comer lo que su madre le había preparado. El receso para el almuerzo estaba lleno de voces y movimiento. Izuku se apoyó en una columna, observando a la gente, mientras seguía pensando. Me pregunto si mamá ya sabe sobre esto, quizás ya hasta tenga comprados algunos pósters. Los pensamientos de Izuku serían interrumpidos cuando su teléfono sonó con la voz de All Might. Ya estoy aquí, fue el tono de mensaje que sacó a Izuku de su mente. Era un mensaje de Uraraka preguntando si quería hablar. Al ver de quién era el mensaje que había recibido, Izuku esbozó una sonrisa pequeña y contestó que le encantaría. El tono de su teléfono sonó más fuerte, y al mirar la pantalla, su corazón dio un salto. Ochako Uraraka estaba llamando. Con nervios, deslizó para contestar. Hola, Uraraka-san. Dijo, intentando sonar tranquilo aunque su voz temblaba un poco. La voz de ella llegó cálida y animada. Midoriya-san. Qué bueno que contestaste. Solo quería llamarte, después de lo que pasó hoy en la entrada de la IUE y todavía estoy un poco agitada. Izuku se enderezó, preocupado. ¿Estás bien? Escuché que hubo un ataque. Sí, estoy bien, respondió ella con un suspiro. Fue un villano que apareció gritando que quería enfrentarse a All Might. Todos corrimos hacia adentro, pero algunos vimos cómo Midnight y Eraserhead salieron a pelear. Bueno, también apareció Spider-Man. Izuku fingió sorpresa, aunque por dentro recordaba cada movimiento. ¿Spider-Man? ¿En la IUNEI? Eso sí que suena increíble. Uraraka rió suavemente. Sí, fue impresionante. Peleó contra ese villano y lo detuvo. La verdad, me dio miedo, pero verlo moverse así, fue como ver a alguien que ya está acostumbrado a salvar gente. Izuku bajó la voz, con un tono sincero. Me alegra que estés bien. Eso es lo más importante. La conversación se volvió más ligera. Hablaron de lo difícil que era adaptarse a nuevas rutinas, de lo que ella había almorzado en su nuevo departamento, y de cómo Izuku casi llega tarde a clase por correr desde la estación. Después de un silencio breve, Uraraka habló con un tono más animado. Midoriya-san, ¿qué te parece si salimos el domingo de la próxima semana? Podríamos tomar un café o dar un paseo. Me vendría bien despejarme un poco. Izuku sintió que el corazón le latía más rápido, pero respondió con sinceridad. Me encantaría. El domingo entonces, será un buen día. Perfecto, contestó ella con una sonrisa que se notaba incluso a través del teléfono. Entonces quedamos así. Nos vemos el domingo. Izuku colgó la llamada con una sonrisa tímida, guardó el teléfono en su bolsillo y pensó que, después de todo lo que había pasado, tener algo tan sencillo como una cita era lo que más lo hacía sentir feliz. Después de hablar por un rato más, ambos finalizaron la llamada e Izuku abrió la lonchera y, por primera vez en la mañana, comió con calma. Arroz, un poco de pollo, la galleta que Inko había puesto al lado. Entre bocado y bocado, a su alrededor, el recreo seguía su ritmo. Risas, conversaciones, algún grupo practicando un truco. Izuku apoyó la espalda contra la columna y dejó que el recuerdo de la voz de Uraraka se mezclara con el ruido del patio como un hilo cálido que lo acompañaba.
Cuando la campana sonó, recogió sus cosas con la misma calma contenida y volvió al aula. Las horas siguientes transcurrieron con la rutina habitual. Apuntes, explicaciones, preguntas del profesor. Izuku participó cuando fue necesario y dejó que la normalidad del día escolar lo anclara. Al terminar la última clase, el sol ya empezaba a inclinarse. Los pasillos se llenaron de estudiantes que salían a sus casas. Izuku recogió sus cosas con la misma calma que había tenido todo el día. Había cumplido con sus obligaciones y, además, había agendado otra cita con Uraraka. Dado el día por terminado, Izuku se metió el callejón de siempre y se colocó su traje con la misma convicción de siempre. Descripción de personajes. Villano Calamar. Nombre verdadero: Tonal Kayaran. Alias. Sin ningún alias. Nacionalidad: japonés, de pared estadounidenses que viven en Japón. Altura: 1,80 metros. Kirk. Squid, calamar. Le da fisionomía parecida a la de un calamar, si bien aún posee forma humanoide. Cuenta con 4 tentáculos que salen de la parte baja de su espalda, también fuerza mejorada, puede producir tinta, puede trepar superficies con las ventosas de sus tentáculos, cuenta con elasticidad menor y debido a su Kirk su apariencia visual cambió, ahora cuenta con piel de color verde con algunas partes amarillo claro y ojos amarillos brillantes. Historia original. Bueno, según la historia original de los cómics de Skid era un antiguo amigo de los padres de Peter Parker, consiguió sus poderes gracias a la mafia y se convirtió en un criminal. Este también suele ser un villano poco reconocido de Spider-Man, ya que a pesar de tener un gran conjunto de poderes, el tipo es clasificado como humano mutado de rango D en la gama de villanos de Spider-Man. Hasta donde yo tengo entendido, su última aparición es en el Spider-Man Deadpool número 9, donde pierde la vida. En este universo, Skid es un villano de rango medio, más que nada por el conjunto de habilidades que posee. A diferencia de muchas otras personas, él no tuvo problemas con la discriminación por la mutación que su Kirk causó. Él es un tipo malo solo porque quiere serlo, en pocas palabras es un idiota que disfruta haciendo el mal a las personas. Actualmente pertenece a un grupo de 4 villanos, incluyendo lo que no van a estar muy felices por su captura. Igual que muchos otros villanos, tiene la percepción de la realidad alterada al creer que puede vencer a All Might. Villana Conejo. Nombre verdadero: Clara Schatten. Alias White Rabbit. Nacionalidad: alemana. Altura: 1,67 metros. Kirk: ninguno. Historia original. Su nombre original dentro de los cómics de Marvel es Lorina Donson. Dentro de ese universo, sus padres arreglaron un matrimonio con un anciano adinerado cuando cumplió los 25 años, esto con la intención de que ella tuviera una vida llena de lujos. Sin embargo, esta idea no le pareció bien y una noche mató a su esposo. Afortunadamente, las autoridades consideraron que todo esto fue un accidente y ella salió impune. Ahora, con su fortuna heredada y probablemente muchos problemas mentales, decidió adquirir artefactos de alta tecnología e inspirada por el libro de Alicia en el País de las Maravillas, sale a la calle a cometer crímenes con la cara pintada como un conejo blanco, orejas de conejo y un chaleco de vestir muy ajustado junto con unos shorts / calzones blancos. Esa parte de su disfraz es muy complicada para mí describirla, jeje, aunque a veces usa pantalones tipo ochenteros blancos, también suele llevar gabardinas o sacos y moños de color rosa o rojo. También suele tener un cambio de color constante en su pelo, a veces suele ser rubia, otras pelirroja y otro castaño. Es una de las enemigas más patéticas de Spider-Man, es tan frecuente que nadie la tome en serio que ha sido derrotada incluso por uno de los héroes callejeros menores de Marvel llamado Frogman. En este universo, ella es hija de una familia rica y fue mandada a Japón para continuar con sus estudios lejos de sus problemáticos amigos en Alemania. Sin embargo, incluso sin sus amigos, a esta chica le encanta hacer desastres y gracias no hay nadie que la vigile. Estando en el país del sol naciente, decidió empezar una vida secreta como criminal solo porque le parecía divertido. Lamentablemente para ella, el día de su debut en el que iba a robar una tienda de conveniencia, fue detenida por Spider-Man sin siquiera poder hacer algo. Mirio Togata. Alias Lemillion, solo cuando usa el traje de héroe. Nacionalidad: japonés. Altura: 1,81 metros. Kirk: Permeation, permeabilidad. Su don le permite volver todo su cuerpo intangible y atravesar desde objetos hasta personas, y esto también incluye el piso en el que esté parado. Aunque puede parecer un gran Kirk, cuenta con la desventaja de que lo hace perder todos sus sentidos: vista, oído, tacto, etc. Debido a este, debe tener un entrenamiento muy riguroso para poder emplearlo de manera efectiva. Historia. Mirio es un estudiante de la Academia Iunei. Gracias a su esfuerzo y dedicación, es uno de los estudiantes más fuertes de la
la academia, eso lo llevó a formar parte del grupo conocido como los Tres Grandes junto a Tamaki y Nejire, es aprendiz del héroe profesional Sir Niuteye y también es uno de los candidatos a heredar el One for All. Dentro de la historia original llega a perder su Kirk al enfrentarse a un villano pero más tarde lo recupera. En esta historia todo se mantiene igual, exceptuando la parte de la pérdida de Kirk ya que aún no llegamos a ese arco, la única diferencia es que tiene conocimiento de Spider-Man. Relación con Spider-Man. En este punto no tienen una relación establecida como tal, para Izuku él es solo un estudiante más de la IU y para Mirio Spider-Man es solo un vigilante que le gusta ayudar a las personas. Mirio en realidad no tiene problemas con Spider-Man y en realidad le agrada que haya vigilantes que quieran actuar como héroes para ayudar a las personas, aunque también lo reprocha de cierto modo debido a las enseñanzas de su mentor Niuteye. Nejire Ado, alias ninguno aunque se suelen referir a ella como Nejire-chan o la heroína maravilla. Nacionalidad, japonesa. Altura, 1,64 metros. Kirk, Wave Motion, oleada. Su Kirk le permite usar su energía vital para crear ondas espirales de energía que usa para atacar a sus enemigos o para volar, aunque su don puede llegar a ser muy poderoso, tiene la desventaja de que consume su energía en grandes cantidades lo que puede agotarla rápidamente o hasta matarla. Historia. Nejire al igual que Mirio es una estudiante de la Academia Irunei y también es la única chica que pertenece al grupo de los Tres Grandes, es reconocida por su personalidad curiosa y habladora. Esta actitud y forma de ser causa que sea muy directa con las personas y los bombardee con preguntas sobre sus quirks y sobre su apariencia física, aunque no lo hace para hacer sentir mal a la gente. Esta forma de ser le ha llegado a causar malentendidos con las personas como en su época en la escuela secundaria, también suele invadir el espacio personal de las personas cuando pregunta sobre sus quirks, suele trabajar junto con Ryukyu en las prácticas de héroe. En esta historia ella no conocía a Spider-Man hasta que apareció en la entrada de la Irunei para pelear contra el villano Calamar. Relación con Spider-Man. En este punto de la historia no tienen ninguna relación establecida, para Izuku ella es otra estudiante más de la Irunei, aunque le parece curioso el interés que ella tiene en su Kirk. Por el lado de Nejire ella siente curiosidad por Spider-Man debido a su forma de ser ya que básicamente solo se sabe que es un hombre con poderes de araña que usa un traje ajustado para ayudar a las personas, cosa que descubrió el día que lo conoció. Debido a su curiosidad ella se siente atraída por el misterioso justiciero pero no de una manera romántica. Tamaki Amahiki, alias Suneater, devorador del sol. Nacionalidad, japonés. Altura, 1,77 metros. Kirk, manifiesto. Su Kirk le permite manifestar en su cuerpo las características de lo que come, por ejemplo, si come pulpo puede desarrollar tentáculo, si come almejas puede generar conchas duras, si come pollo puede generar alas. Esto le permite ser muy versátil y sorprender a sus enemigos con su adaptabilidad. Este cuenta con la desventaja de que si su organismo agota la sustancia ingerida pierde la capacidad de manifestar las características. Historia. Tamaki es un estudiante de la Academia Irunei y es el tercer miembro de los Tres Grandes junto a Mirio y Nejire. Es una persona reservada, tímida y nerviosa, pero cuenta con un gran poder que lo pone al nivel de héroes profesionales. Suele participar en la agencia de Fagun donde participa en operaciones importantes. A pesar de su timidez suele tener una apariencia que refleja seguridad, pero esta se desmorona cuando es el centro de atención lo que suele dar paso a momentos cómicos. En mi humilde opinión siento que su apariencia le da un aire al emo vengador Sasuke. Yuyuaya, alias no se menciona alguno. Nacionalidad, japonesa. Altura, 1,60. Kirk, Electric Arrow, flecha eléctrica, nombre no oficial. Su Kirk se describe como la capacidad de crear proyectiles eléctricos similares a flechas que usa para atacar a sus oponentes o para soporte energético. Historia. Al igual que sus amigos ella es estudiante de la Academia Irunei y suele ser mencionada como amiga de Nejire. No llega a tener muchas apariciones relevantes aunque cada vez que aparece suele ser junto a Nejire.